Muy buenos días, mi nombre es Patricia Ibarak, RUT 10.188.966, raya 1. Soy psicóloga de formación y doctorada en educación. Trabajo en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica y en este momento vengo en representación de un grupo de académicos que estamos amparados bajo el Centro de Políticas Públicas y también del Foro Constitucional UC. Este grupo académico hemos querido elaborar una propuesta a la luz del anteproyecto y en ese contexto quisiera concentrarme en el capítulo 2 sobre los derechos fundamentales, en el cual se abordan o se incorporan ciertas definiciones, principios, reglas que tienen que ver con aspectos esenciales del derecho a la educación, pero también de la libertad de enseñanza. Y en ese gran marco quisiera considerar tres aspectos relevantes que nos parece importante para el tratamiento constitucional respecto del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El primero que quisiera considerar tiene que ver con el rol de las familias. Y en ese contexto, lo que proponemos es agregar una nueva letra C al artículo 1622, que quedaría en los siguientes términos. El Estado, la sociedad y la familia deben contribuir al proceso educativo y al aprendizaje integral, respetando el derecho y el deber preferente de los progenitores y tutores de educar a sus hijos y pupilos. Incluir esta nueva letra C dentro del 1622 se fundamenta en al menos tres grandes argumentos. El primero tiene que ver con que no basta con la referencia al deber de la comunidad para contribuir al desarrollo y al perfeccionamiento de la educación, ya que eso deja fuera o hace perder relevancia a otros actores educativos, como por ejemplo los padres y tutores, que también, al igual que la comunidad, están llamados a aportar al proceso educativo. Un segundo fundamento tiene que ver con la necesidad de relevar a nivel constitucional el rol de los padres, madres y apoderados en la educación de los niños y de las niñas, en las distintas etapas del desarrollo, inclusive cuando aún no es obligatoria la educación formal. Este último aspecto es tremendamente relevante ante la evidencia del impacto de la educación en los primeros años de vida, no solamente en los niños y niñas, sino también en la sociedad y en la economía del país. Eso más aún prioritario en un contexto como el nuestro, donde no existe la obligatoriedad de la educación para los niños menores de 4 o 5 años. Un tercer aspecto tiene que ver con reconocer este vínculo que complementa y refuerza la libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, y no lo restringe o no lo limita solamente a la capacidad de elección de los padres. Esa es la primera propuesta en relación al rol de la familia. La segunda propuesta tiene que ver con los fines de la educación. Y lo que nosotros eh, incentivamos es modificar el artículo 1622, la letra A, reemplazando la frase que dice, en el contexto de una sociedad democrática, de manera que quede redactado de la siguiente manera. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida, así como, aquí viene la innovación, el fortalecimiento del respeto por los derechos y libertades fundamentales y los valores propios de un sistema democrático. Esta propuesta se fundamenta en al menos dos argumentos. El primero es que la educación es necesaria para la participación y contribución con propiedad de nuestros niños, niñas y jóvenes en la vida política y social, junto con cumplir también otras funciones relevantes para el desarrollo de la sociedad. Es por ello que consideramos que el derecho a la educación siempre se ha entendido como un derecho indispensable para el ejercicio de otros derechos y para la realización de otros derechos. Un segundo argumento alude a la frase en el contexto de una sociedad democrática que propone el proyecto. Si bien esta frase representa un esfuerzo de realzar las finalidades de la naturaleza colectiva de la educación democrática, consideramos que pierde eficacia dada su ambigüedad amplia. Por lo mismo, se propone entonces esta redacción que nos parece mucho más precisa y acotada.
Una tercera propuesta y última tiene que ver con los principios de la educación. Lo que nosotros proponemos es modificar el artículo 1622 en la letra B, de manera que quede redactado de la siguiente forma. La educación se regirá por los principios que establezca la ley. El Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción, regulación y supervigilancia. Los establecimientos educacionales creados o reconocidos por el Estado deberán cumplir estándares básicos y uniformes en conformidad a la ley. Si bien consideramos acertado que el anteproyecto, a diferencia de la actual Constitución, aluda a principios de la educación, estos principios a los cuales alude el anteproyecto son adecuados, pero incorporarlos en el texto constitucional puede dar lugar a posibles discusiones interpretativas derivadas de la coexistencia de principios de rango constitucional diversos y también de rango legal diverso. Adicionalmente, dado que estos principios también son de textura abierta, su interpretación podría dar lugar a que los tribunales dejen sin efecto ciertas decisiones legislativas o de política pública. En síntesis, lo que nosotros proponemos son 3 modificaciones que permiten reforzar la propuesta actual constitucional. La primera, voy a reiterar, en relación al rol de las familias, agregar una nueva letra C al artículo 1622. La segunda, en relación a los fines de la educación, y es reemplazar la letra A del artículo 1622. Y la tercera, en relación a los principios de la educación, que propone modificar el artículo 1622 en la letra B. Muchas gracias.